Vamos a compartir en el libro que registra a los Hechos de los Apóstoles, este libro en el capítulo número 6, versículo número 15. Voy a leer solo ese verso y desarrollaremos una breve historia en la que, si usted se conecta con lo que Dios quiere decirle en este momento, sé que de grande bendición será para nuestras vidas el oír este mensaje de la palabra del Señor. Hechos capítulo 6, verso 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, escuche, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bendito el Señor. Quiero comenzar esta pequeña reflexión apostillando algo. Tu integridad debes guardarla en todo tiempo. Tu integridad siempre debes mantenerla, debes cultivarla, debes desarrollarla, debes mostrarla. Debes ser una persona íntegra sin importar la circunstancia, sin importar la dificultad, sin importar los tiempos, sin importar la crisis. Su integridad como cristiano, su llenura de Dios, su conocimiento, su cimentación en la vida espiritual debe siempre ser vista de muchos. En este pasaje, en este verso que leímos, acabamos de notar que la gente vio en Esteban la cara como el rostro de un ángel. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar el porqué, vamos a analizar esta historia que me registra el libro de los Hechos, el capítulo 6, donde dice a partir del primer verso que en aquellos días había crecido el número de los discípulos. Recuerde que venían de un avivamiento, venían del día de Pentecostés, venían de predicar la palabra, venían de haber hechos señales, maravillas, prodigios. Había crecido el número, se habían entregado muchos, habían llevado sus posesiones. Dice la palabra que no había necesitado entre ellos. Dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Las señales hechas por ellos reflejaban algo hermoso: el respaldo de Dios para su iglesia. Todo esto estaba sucediendo. Habían azotado a los apóstoles, les habían dicho que no predicaran en el nombre, pero ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y se sentían contentos y se sentían agradados y se sentían en un avivamiento que solamente el movimiento del Espíritu Santo puede dar en medio de su iglesia. Pero en medio de toda esta bendición surgió una dificultad. Y la palabra nos muestra que había crecido tanto que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, recordemos que Judas Iscariote fue reemplazado por Matías y la suerte había caído sobre él y fue contado con los 12. Estos 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir a servir a las mesas. No es justo que dejemos esta labor de predicar para ponernos a colaborar aquí y distribuir en esto. Y debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero vamos a hacer algo, dijeron, vamos a buscar pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? De ayudar en la distribución diaria, de servir en las mesas. Esto significa que para servir al Señor debes tener sabiduría, debes tener fe y debes ser una persona llena del Espíritu Santo. Son cualidades hermosas, son calificativos que te dan la bendición de poder ser un gran servidor, de poder ser una persona que lleve este estandarte del servicio al Señor.
Y los apóstoles decían: y cuando encarguemos a esto, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó, dice la Biblia, agradó la propuesta a la multitud, y eligieron a, y nótese este pasaje, lo que dice. Estamos allí leyendo en el verso 5, eligieron a Esteban, y hay un calificativo de Esteban. Dice: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y entonces también eligieron a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era añadido de Antioquía, añadido al judaísmo de Antioquía, prosélito. De los demás no hay una mención especial. Nótese que de Esteban hay un calificativo: un varón de fe, un varón lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenía esa cualidad especial. Es un varón que tenía fe en su vida, que había demostrado unas aptitudes, que había demostrado unas cualidades muy positivas, que al momento de seleccionar los apóstoles les fue fácil decir: este es el hombre, este es el que necesitamos, este es el que ahora mismo nos puede colaborar en esto. Y aunque había más, estaba ahí Parménidas y estaban los demás, Nicanor, Felipe, Prócoro, del que se ejecuta un adjetivo calificativo positivo es de Esteban: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y empezaron a hacer esto y los mostraron allí a la gente, los presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto significa que lo que había sido hecho ahí a Dios le había agradado. El haber escogido estas personas llenas del poder de Dios, de buen testimonio. No estamos diciendo que los demás no lo fueran, estamos diciendo que Esteban tenía algo más allá, algo especial. Tenía una mención de honor allí, y la Biblia hace esa aclaración. Y comenzó este movimiento. Y nótese lo que dice el verso 8: y Esteban, hablando de este específico, de entre los otros que buscaron, de entre el grupito que formaron, de entre del calificativo que se generó allí, de todo de esa selección, Esteban, dice la Biblia, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un hombre lleno de Dios. Era un hombre que su integridad estaba bien cimentada, estaba bien postulado. Era un hombre que había sido una buena opción. No se habían equivocado los apóstoles en haber escogido a estas personas, principalmente Esteban. Pero entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir. Y mire que seguimos viendo cualidades positivas de Esteban. No podían resistir ¿a qué? Al espíritu con que hablaba. Esto me muestra que había una unción especial en las palabras de Esteban. Esteban tenía un respaldo divino extraordinario. Tenía algo hermoso. Tenía algo que le generaba a él un perfil indicado. Un perfil cristiano formidable, admirable. Una integridad deseable. Él era una persona que tenía bien puestos sus pantalones en el evangelio. Estaba lleno, estaba dotado, estaba bien cimentado, hablaba excelente, porque no podían resistir al espíritu con que hablaba. Y dice que disputaban con él. Esto significa que él demostraba, aleluya, quién era este Cristo poderoso que le había escogido a él y que había salvado su vida y que había hecho cambiar de parecer lo que él tal vez en el pasado tenía. Esto había sido echado afuera por la gracia de este maestro poderoso llamado Jesús de Nazaret. Él
hablaba con la gente y les anunciaba. Entonces, como no podían con él, empezaron a sobornar, dice el verso 11, a unos para que dijesen que le habían oído hablar las palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Oiga, se inventaron el chisme contra Esteban, porque como no le hallaban nada negativo, dijeron, como no tiene nada negativo, vamos a inventárnoslo. Vamos a hacer que esto que él está haciendo se acabe, porque leímos ahorita que de la mano de Esteban se hacían prodigios y señales maravillosas, respaldados por Dios. Y para remate, ninguno de los del concilio de los libertos, ni de Cilicia, ni de ninguna de esas partes, podían contrarrestar los argumentos de Esteban, por cuanto dice la Biblia que él estaba lleno de algo especial. No podían resistir al espíritu con que él les hablaba. Oh, bendito el Señor. Había una integridad en él. Había un dote. Había una actitud de compromiso. Él era alguien ideal. Él era alguien bien preparado, bien identificado con el Señor. Servía como era, disputaba como era, hablaba como era, pero después dijeron que él decía lo que no era. Él dijo cosas contra Moisés, blasfemó contra Dios. Yo lo oí, lo oímos, los principales lo oyeron y se oliviantaron al pueblo, dice la Biblia. Es decir, lo transaron. Vamos a hablar mal de él. Y entonces lo arrebataron y lo trajeron al concilio y pusieron testigos falsos. Nótese que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Es decir, habla contra Jerusalén, habla contra el templo, hablan contra las leyes que Dios nos dio. Habla todo esto, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pero me llama la atención algo, hermano, que estaba la gente hablando lo que él no había dicho. Porque a veces usted y yo nos encontramos en esa situación. Usted puede ser muy íntegro, usted puede ser muy gran persona, gran cristiano, gran testimonio. Qué avivamiento bonito en su vida, qué especialidad. Se siente bien con el Señor, pero llega el enemigo y forma y monta un espectáculo y monta y hace un armatoste allí para que el testimonio suyo caiga al suelo, aún con mentiras. Aún con mentiras. Y ahí es donde quiero llegar en esta hora, con la ayuda del Señor. De que en esos momentos en los que el enemigo te está armando la trampa, te está armando el bochinche, te está armando la situación, te está armando el chisme, en ese momento es donde tu integridad va a ser puesta a prueba. Gloria al Señor. Ahí viene. Y hablaban de él y lo llevaron al concilio y lo señalaban y lo punteaban y lo acusaban y lo criticaban y lo condenaban y le decían cosas y blasfemaban contra él, por cuanto se supone, entre comillas, que había blasfemado contra Dios y la ley. Pero no era así. Sin embargo, en medio, nótese que la Biblia enseña algo bonito, en medio de todo este lleva y trae de chisme y de información y la parafernalia que se formó ahí y todo este desbarajuste que le armaron a Esteban, esa trampa grande en medio de esa acusación y dedos señalándole, y él tal vez en el podio y él tal vez en el concilio señalado, y ya esto le había pasado a los demás apóstoles y ya habían vivido esto y ya los habían azotado, y el mismo Cristo vivió esto y padeció esto la noche antes de su muerte. Oh, bendito el nombre de Jesús. Todo esto había acontecido, aleluya. Pero sabe que en medio de todo esto, dice la Biblia, que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, mientras le acusaban, mientras le señalaban, mientras le decían cosas, oh, gloria al Señor, el rostro, dice la Biblia, al fijar en los ojos en él, vieron su rostro, el rostro de Esteban, como el rostro de un ángel. Oh, bendito el Señor. Lo estaban acusando, lo estaban señalando, estaban tergiversando lo que él había dicho.
mas sin embargo él en el centro, un estandarte, un hombre definido, un hombre que emanaba una luz. En el pasado era común ver los ángeles venían y se dejaban ver, y varones se mostraban, y el poder de Dios se glorificaba, y ángeles hablaron con grandes personajes. En el Antiguo Testamento vemos esto. Por eso el rey dice: y no fue a 3 que echaron en el horno, y por qué yo veo a 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Era parecido, era algo a los ojos llamativo. Es decir, se tenía cierto concepto de cómo eran los ángeles, de cómo eran los seres celestiales, de cómo eran las personas, aleluya, los seres que estaban divinos allí con el Señor. Y por eso el rostro de un ángel era visto en el rostro de un humano, el rostro de Esteban, por cuanto era varón íntegro. Pero me llama la atención que su integridad estaba ahí en medio de la dificultad, en medio de todo ese chisme que se formó. En medio de todo eso, él seguía resplandeciendo como lo que él era: un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe. Lo leímos, dice que era varón lleno de fe y del Espíritu. Y luego dice que hacía grandes prodigios y maravillas de la mano de Dios, y estaba lleno de sabiduría. Y en medio de ese concilio donde lo estaban acusando, pero mientras lo acusaban, tal vez alguno le decía al otro: pero ¿y por qué dicen que hablan mal de él? Pero ¿y por qué dirán que él dice todas estas cosas malas? Si yo veo su rostro que se ilumina, aleluya, yo veo que su rostro resplandece como el de un ángel. Yo veo que por más que lo señalamos y lo criticamos, yo le veo es una iluminación especial. Él emana una tranquilidad, emana una paz. Veían su rostro, lo veían tranquilo, lo veían en una serenidad, porque eso es lo que tiene que tener el Hijo de Dios. En medio de la trifulca, usted tiene que tener una serenidad especial. Como dijo el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y adorado entre los pueblos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que empezó Esteban allí a contestar la pregunta que le hizo el sumo sacerdote. ¿Es esto así, Esteban? ¿Todo esto que dicen de ti es así? ¿Es verdad que acusas la ley de Dios? ¿Es verdad que blasfemas contra Moisés, contra lo que Dios ha decretado? ¿Es esto así? Y entramos al capítulo 7, donde el verso 2 empieza Esteban a decir: vea, ¿saben algo, varones, hermanos y padres? Oíd. Y empieza Esteban a predicar desde el Antiguo Testamento. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando allá en Mesopotamia, y empieza Esteban a hablar de todo. Empieza a trazar de dónde viene su maestro, de dónde viene el que le había llamado. Empieza Esteban allí, lleno del Espíritu, con su rostro como un ángel, iluminando, dejando ver, reflejando a Cristo en su vida. Recuerde que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y la Biblia me muestra que mientras él hacía todo esto, su rostro resplandecía. Y mientras él explicaba todas estas cosas, su rostro era como el de un ángel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y si nos vamos a seguir leyendo todo lo que él dice, es muy largo, pero él en todo esto explica y aclara todas las cosas del Evangelio. Aclara cómo el Señor había trazado su plan. Aclara quién era este Cristo poderoso. Y al final, en el verso 54, oyendo estas cosas, la gente, porque Esteban les venía de decir cómo era: ustedes no guardaron lo que Dios declaró. Ustedes han oído todo esto, dice el verso 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Y oyendo esto, dice la Biblia, verso 54 de Hechos, capítulo 7, se enfurecían en sus corazones. Oyendo esto, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Se molestaron
traqueaban sus dientes, sus mandíbulas no aguantaban que el Espíritu Santo les estuviera hablando ahí de frente, diciéndoles las cosas como son, porque el Espíritu Santo hablaba por boca de los apóstoles, aleluya, cumpliéndose así la promesa que el Señor les dijo: ustedes no se preocupen por lo que habéis de decir, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Hoy el Espíritu Santo habla por ti, mi hermano, por ti, querido hermano, pueblo de Dios. El Espíritu Santo es el que puede poner palabras en tu boca. Y oyendo esto se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, dice el verso 55, pero Esteban no se desesperó, no se asustó, no tambaleó, no menguó su fe, no se gelatinió, no cayó en una depresión. Siguió con una cualidad, siguió íntegro. Pero Esteban, dice allí, lleno del Espíritu Santo, aleluya, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, bendito su nombre. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y conocemos que diestra es un lugar de poder. Hemos comprendido que ya Jesucristo había ascendido y había vuelto a tener esa bendición de su divinidad. Ya no estaba manifestado en carne, seguía siendo el Rey de la gloria, siempre lo fue. Así que no hay que discutir, Dios es uno y uno su nombre. Y fue lo que Esteban vio allí. Yo veo el poder de Dios allí. Yo puedo ver al Hijo del Hombre allí a la diestra de Dios, sentado en su lugar de poder. Volvió a su sitio, dejó lo que vino a hacer en la tierra, aleluya, porque ya había cumplido su misión, ya había terminado su obra, ya había hecho redención por los pecados, para que todo aquel que creyere no se perdiera, aleluya. Oh, bendito el Señor. Yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Yo veo, y dice el verso 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Escuche palabra, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Por qué se taparon los oídos? ¿Por qué? Lo que pasa es que no podían resistir esas palabras. No podían resistir que las palabras que salían de la boca de Esteban era el mismo Espíritu Santo hablando por él. Era el mismo Dios allí manifestado, aleluya, en medio de la predicación de Esteban, porque su rostro resplandecía como un ángel, a pesar de que estaba siendo en ese momento criticado, burlado y hasta sentenciado a muerte, porque esa era la intención de tenerlo ahí y esa era la intención de acabar con él. Incluso lo lograron. Pero antes de lograrlo, alguien mostró integridad hasta lo último de su vida. Alguien mostró integridad hasta el último momento de su respirar. Alguien mostró estar parado firme en medio de la dificultad. Sabes, mi hermano, en medio de esta crisis global donde está azotando a todo el globo terráqueo, en medio de esto, guarda tu integridad. Guárdate para que te vean tu rostro también, que reflejes a Cristo, que reflejes a Dios, que en todo tiempo tu ser, tu vida, tus actos, tu testimonio sean un vivo ejemplo de lo que Dios hace en la vida de una persona, de lo que Dios transforma, de lo que Dios cambia, de lo que Dios restituye a alguien. Oh, santo el Señor. Dice la Biblia que se taparon los oídos para poder llegar donde Él, para poder arremeter contra él. Y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, cuando todavía no había tenido la experiencia Saulo, y apedreaban a Esteban y lo apedreaban, pero todavía él guardando su integridad. Él no se defendió. Esteban no se defendió, guardaba su integridad hasta lo último,
hasta la última piedra, hasta la que lo desmayó tal vez, o hasta la que lo mató, hasta lo último. En medio de esa voladera de piedra iba, piedra venía. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y caído, dice, y puesto de rodillas, caído de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió. Porque el que está con Cristo y muere en Cristo, cuando muera es un sueño. Es un sueño, aleluya, que lo despertará a la final trompeta. Bendito el Señor, como está predestinado por Dios, que hay una trompeta que ha de sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para así estar siempre con el Señor. Oh, bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe algo? Que en medio de lo último de su vida, Esteban guardó su integridad y su rostro resplandecía y sus palabras fueron hermosas, porque aún en el último momento y segundo de su vida vio la gloria de Dios, y aún en el último instante, en su último suspiro, usó esa última fuerza para decir lo mismo que su maestro había dicho en la cruz. Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Esteban, fiel seguidor, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, sus mismas palabras. ¿Por qué? Porque el que está lleno de Dios refleja de Dios. El que está lleno de Dios da de Dios. Por eso Pedro y Juan le dijeron al cojo: aleluya, de lo que tengo te damos. No tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. Si usted está lleno de Dios, usted debe dar de Dios. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted debe reflejar estar lleno del Espíritu Santo. Oh, bendito el Señor. Clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Su último movimiento fue reflejar las palabras de su maestro, que habían sido: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Como buen discípulo, como buen apóstol escogido, como buena persona elegida allí y con grandes cualidades, y que Dios había usado en gran manera, porque leímos que había hecho prodigios, señales y maravillas, y Dios le respaldaba, y no podían resistir los argumentos de Esteban, porque el espíritu con el que hablaba era potente, era poderoso. Esas palabras salían con algo especial. Aún en sus últimas, fue íntegro ante el Señor. Fue íntegro, guardó su integridad. Sabe, joven que estás oyendo, guarda tu integridad. Si te están señalando, guarda tu integridad. Si el enemigo te está rodeando, guarda tu integridad. Hermana que estás oyendo esto, si tu adversario, quien quizá llámese como se llame, te está perturbando, guarda tu integridad. Porque usted y yo somos hijos del gran rey. Y como hijos del gran rey, hasta lo último de cualquier situación global, tenemos que portarnos como tal. Tenemos que volvernos a ser siempre íntegros. Guárdese, hermano, cuídese en medio de esta situación. Muestre que usted es un verdadero cristiano. Ahora muéstrelo. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo voy a orar por alguien a la distancia que quiera reflejar a este Cristo. Hermano, yo lo reflejo, yo soy íntegro, yo estoy bien, yo te felicito, mi hermana, mi hermano. Pero yo sé que tú quieres hacerlo hasta el último momento de tu vida. Cada día, escuche esto, y esto que voy a decir es triste. Cada día o cada semana me entero de personas que se han alejado de Dios. En otras iglesias, en otras partes, en otros lugares, se han alejado de Dios. Aquellos que tal vez un día comenzaron con nosotros, hoy no estén. La pregunta es: ¿tú estarás? ¿Tú estarás? Cuando el Hijo del Hombre venga, dice la Biblia, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará alguien que haya quedado?
que hayas cumplido el mandato que Jesús dijo, porque el Señor nos recuerda en esta hora que dijo, aleluya, por causa de mi nombre seréis aborrecidos de muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere, mi hermano, persevere y guárdese hasta lo último de su vida. El último aliento que usted exhale sea para adorar al Señor. Y de repente y de todo este tiempo, siempre usted reflejará a Cristo, como vieron en Esteban, el rostro de un ángel. Vamos a orar, porque sé que alguien quiere reflejar a Cristo hasta lo último de su vida. Se aparte quien se aparte, se aleje quien se aleje, se vaya quien se vaya, se tuerza quien se tuerza, usted seguirá a Cristo. Usted y yo seguiremos a Cristo, y en el nombre de Jesús guardaremos esa integridad. Soberano Dios de la gloria, Padre celestial, tú eres bueno, poderoso, sublime, santo, sempiterno Rey. Gracias, Señor, porque en medio de todo tú nos has mantenido, nos has guardado, nos has dado, nos has dotado de la bendición de lo alto, que es tener tu presencia en nuestra vida, tener tu respaldo divino, contar con tu poderosa mano, contar con tu poderoso ser, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, guarda aquel hermano, hermana que ha escuchado esta palabra. Guárdanos en la integridad necesaria para ser salvos, Señor, en medio de lo que se venga, crisis mundial, lo que sea, crisis gubernamental. Señor, tu pueblo, hay un pueblo que se guarda en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor.